Buenas tardes. Celebramos hoy en el Centro Cultural Generación del 27 el nacimiento de una nueva colección de libros. Una colección muy especial de libros disco que quiere unir distintos géneros y distintos soportes. Palabra escrita, palabra sonora, música, imagen estática e imagen en movimiento sobre papel o en otros soportes audiovisuales varios. Se llama La sirena inestable y después explicaré brevemente el origen del título, que como el de los buenos versos se encontró por azar y sin previo aviso. En el primer volumen, titulado «Cuál?», de la poeta y filósofa Chantal Maillard, se han combinado poemas, voces e imágenes. El libro de poemas viene acompañado, creo que lo pueden ver aquí abierto, viene acompañado de un DVD que recoge una videocreación sobre la poesía de Chantal Maillard, obra de Gerardo Ballesteros y de VF Producciones, también de un libro de fotografías, o mejor, de fotogramas de la citada película, y de una sorpresa, de una pequeña carpeta que contiene uno de los poemas de la autora grabado en una lámina de cristal. El diseño ha corrido a cargo de José Oyarzábal y de su equipo. De él fue la idea de subrayar la sugerencia de fragilidad que emanan los textos de Chantal con esa página transparente de vidrio que se encarta en la carpeta de Cuál. El libro lo acabamos de recibir esta mañana y viene directamente de la imprenta Montes, donde lo han cuidado. Y el título de la colección, La sirena inestable, procede nada menos que de Luis Cernuda, lo que también es un guiño a la cuna en la que va a nacer esta colección, que es un centro dedicado a la memoria de los poetas de la generación del 27. En 1933, el poeta sevillano escribía a propósito del maestro de Moguer. Se preguntaba por la esencia y sobre todo por el recorrido del espíritu del poeta moguereño a lo largo de su obra. Y decía así: ¿dónde se manifiesta, pues, la continuidad de este espíritu lírico? En la afirmación persistente y vibrante de su propia individualidad. Pocos habrá entre nosotros tan sutilmente fieles consigo mismos como este poeta, pocos tan prestos siempre a abandonar lo conquistado hoy, y él sabe con cuánto esfuerzo, por una entrevista posibilidad, lejano contraluz que las inestables sirenas le ofrezcan. Es un eterno fluir y un eterno fijar, labor heroica como la de quien quisiera aprisionar en sus ojos todo el mágico reflejo tornasolado del mundo antes de cerrarlos definitivamente. Este es, pues, el origen del título, que es de Luis Cernuda, y a él se lo agradecemos. Quiero señalar unas notas que nos ha pasado Gerardo Ballesteros sobre impresiones suyas sobre la producción del material del DVD de Chantal Maillard. La grabación de las lecturas de hilo se realizaron en este salón en abril del año 2008. Pero las lecturas de Cuál, de una de las partes del DVD, se realizaron en la sala de exposiciones. Cuando vean la grabación, que no se va a proyectar entera porque pretendemos que todos adquieran el libro, verán unos contrastes fortísimos en el blanco y el negro. Chantal vestida de blanco, vestida de negro, fondos blancos, fondos negros, se juega con eso, y la sala de exposiciones de luego se prestaba más para los juegos con el blanco. El mundo de Cuál. El mundo de Cuál es una de las secciones, y hay una grabación que se realiza en la calle, en una calle cercana, en la Nosquera y Plaza de San Francisco, en unos solares en ruinas, porque aunque Chantal lo que pretendía era usar imágenes de la única película escrita por Samuel Beckett y protagonizada por Buster Keaton, la dificultad para conseguir los derechos de reproducción de esas imágenes pues llevó a una solución imaginativa y económica, y fue la de grabar y recrear esa misma película en parajes parecidos y intentando reproducir el espíritu de esas secuencias que Chantal quería incorporar. Entonces aquí se contó con la ayuda de Pablo, de un amigo al que queremos dar las gracias,
pero también Chantal encarna, ella como actriz, encarna el personaje de Cual. Y Gerardo cuenta que quedaron encantados y sorprendidos por el entusiasmo y la capacidad creativa de Chantal en esta grabación, cosa que podrán comprobar. Bien, solo me queda dar las gracias al profesor y poeta Francisco Fortuny, que conocido de todos los aquí presentes, que está en la categoría que señalaba Cernuda de los poetas fieles a sí mismos y de los pocos capaces de dejarlo todo y apostar por las inestables sirenas. Yo por lo menos lo englobo en esa categoría. Y también, por supuesto, dar las gracias a Chantal Maillard, que también conocida, por supuesto, por todos los aquí presentes, embarcada siempre y sobre todo en los últimos tiempos en una serie de proyectos interesantísimos, exigentes, originales y casi todos también multidisciplinares, que ha venido poniendo en escena o llevando a escenarios de lectura en bastantes lugares ahora. Viene en Bruselas, en Madrid. Cada una, además de estas lecturas, distinta completamente a una de otra. Esperemos que este proyecto, que con el nacimiento de este libro esté tan contenta como nosotros desde el centro del 27. Quería decir también que la colección La Sirena Inestable, la crisis obliga, entonces la aparición será anual. Ya quisiéramos poder contar con un número semestral, pero no va a poder ser posible. El próximo título quiere ser un recuento ambicioso, creo, de la poesía andaluza contemporánea. Una antología en la que ya se encuentra trabajando el poeta Jesús Aguado, que irá acompañada, en este caso, de 2 CDs de audio, uno con canciones compuestas por encargo, compuestas por jóvenes compositores malagueños, de las que ya se han estrenado algunas en el concierto de Año Nuevo del año pasado, en el concierto de homenaje a Muñoz Rojas por la Orquesta Sinfónica Provincial de esta casa, y también otro CD con las voces de los propios poetas leyendo sus textos. Pero esto será, si la crisis lo permite, en el otoño próximo. Y también un dato práctico, decir que el libro, de momento, como acaba de llegar de la imprenta, tenemos muy pocos ejemplares y supongo que quien quiera adquirirlo, habrá gente que quiera hacerse con uno de estos ejemplares, pues muy pronto estará en las librerías. Yo creo que hay que obligar a los libreros a que se ocupen de la poesía y que la pidan y que se ocupen de llevarla a sus estantes, así que les invito a que la encarguen en sus librerías en los próximos días. Pues nada, muchas gracias. Ahora Curro Fortuny presentará a Chantal, después Chantal hablará del proyecto y también leerá poemas de los contenidos en el libro disco, y luego veremos unas secuencias de la película Cual. Gracias. Tengan ustedes buenas noches. Antes de todo, pedirles disculpas porque yo voy a presentar un libro que no conozco, en el sentido de que el objeto libro que tengo aquí delante, acabo de verlo ahora, ojearlo ahora. Yo solamente, gracias al Moraima, nuestra querida amiga del Centro Cultural de la Generación del 27, he tenido un correo electrónico en el que he podido leer los textos que constituyen el libro, titulado, según lo he recibido yo, Cosas de Cual. Ese libro incluye una serie de poemas en verso, en prosa y finalmente una especie de dramatización, un diálogo dramático entre Cual y Fiam. Bien, quisiera contarles, me han dicho que sea breve, y sé que eso es un problema para mí, pero voy a intentarlo, que presente un libro que es, por su naturaleza estilística y por su propósito de significado, de significación, es abstruso. Para mí, por lo menos, lo ha sido. Abstruso en el sentido de que es una defensa de la vaguedad significativa. De hecho, su lenguaje es sobrio, hasta tal punto puede llegar a ser desabrido, y me pregunto yo cómo un poeta y un hablador tan verboso como yo puede haber sido elegido para presentar a esta artista de la sobriedad y del esquematismo y de la expresión mínima como es Chantal Maillard.
La verdad es que mi experiencia como lector ha sido muy curiosa. Al principio, la verdad es que no entendía absolutamente nada y entonces mi orgullo se rebeló contra mí mismo y me dijo, pero ¿cómo yo no puedo entender un texto literario cualquiera si yo soy capaz de entenderlo todo? Puede ser que el libro de Chantal no signifique nada, pero luego pensé, no, Chantal Meillard tiene que estar diciendo algo, el libro tiene que tratar de algo. Pero no conseguía entenderlo, claro, esto también era un poco por la precipitación con que había recibido, estaba esperando un libro y recibí, ya les digo, un correo electrónico. Después de leerlo 2 veces, me apliqué a mí mismo el sistema, el método de detectivesco que le explico a mis alumnos cuando no entienden un texto literario. Me dediqué a buscar claves y es curioso, las encontré fácilmente en el primer poema. El primer poema ya nos da la clave de todo el libro y a partir de ahí he podido comprenderlo, aunque posiblemente mi interpretación no sea la misma que hiciera Chantal Meillard de su propio libro, pero en fin, eso es un problema que tienen todos los poemas que se publican, que muchas veces el autor ha querido decir una cosa y el lector interpreta otra. Primero el quién, dice Chantal Meillard en el primer poema, primero el quién con acento, luego viene el cuándo, peor el cuándo, o no es peor, es peligroso. El quién se ajusta con el cuándo y el temor sobreviene. El temor a perder, a perderse. Bien, estos versos utilizan 2 pronombres, quién y cuándo, 2 pronombres interrogativos o exclamativos. Estos pronombres tienen una significación, nombran, o mejor dicho, pronombran algo que posiblemente no puede nombrarse porque no es algo concreto. Si bien Chantal es, en cuanto a poeta, una fugitiva del lenguaje abstracto de la filosofía, en este libro me da la impresión de que la concreción y la abstracción juegan una especie de dialéctica antitética e incluso paradójica, y ya se ve en el uso de los acentos de estos pronombres. ¿Quién es un pronombre de persona? ¿Cuándo? Es un pronombre interrogativo de tiempo. Posteriormente, quién, complicado con el cuándo, está utilizado sin acentos, es decir, son pronombres de persona relativos y el cuándo puede ser incluso un pronombre relativo de tiempo, un adverbio relativo de tiempo, si matizamos. Pero posteriormente aparece cuál, las cosas de cuál. Cuál puede ser, de hecho, un pronombre y cuál puede ser sencillamente una partícula comparativa. Cuál no lleva en ningún momento acento en el libro y está escrito con mayúsculas y, de hecho, esto es un primer paso hacia la prosopopeización o personificación del pronombre. El pronombre cuál está personificado, pero no es un pronombre de persona necesariamente. Cuál es un pronombre que cuando va acentuado sirve para identificar. Pero el problema que yo creo que trata el libro en el fondo, en su sustrato, es el de la dificultad de identificación de las entidades concretas, el problema de nombrar las cosas, que en última instancia se nos escapa porque entre el lenguaje y la cosa hay siempre un abismo. Y bien, lo que no se nombra, al menos se puede pronombrar. ¿Cuál es, digo, primero, un pronombre que quiere identificar, pero que quiere ser un pronombre identificativo? De entre tantas cosas, ¿cuál es la que yo me refiero? Pero ese llevaría acento. Cuando no lo lleva, puede ser 2 cosas, decía antes, una partícula comparativa y, ya termino, una partícula comparativa y un pronombre relativo. Comparativa es la base de la metáfora, posiblemente la figura reina de toda literatura. Y la comparación es una relación. La comparación no es una cosa, es una relación. Por otra parte, el pronombre relativo, su propia palabra, su propia denominación lo indica, relativo, hace referencia a la relatividad. ¿Cuál es la relatividad absoluta personificada? ¿Cuál es eso que queremos nombrar pero que es prelingüístico? ¿Cuál además se va personificando a pesar de no ser un pronombre personal y llega un momento en que dialoga como un personaje de teatro frente a un tal fiam? Fiam, que podría ser la primera persona del singular del verbo fio, que significa crear. Dios dijo fiat lux y la luz fue. Si yo digo fiam es algo así como hágame yo. Es curioso que el diálogo entre cuál, que es la relatividad impersonal pura, personificada, se enfrente al hágame yo,
que termina identificándose con un nosotros, aunque esto en una tremenda relación dialéctica. Miren ustedes, y con esto termino porque no tengo más tiempo, según he contabilizado, si he mirado bien el reloj. Miren ustedes, desde esta propuesta de lectura y de interpretación que hago yo a base de una lectura gramatical de un poema que en el fondo, aunque Chantal no lo quiera, es filosófico, es incluso ontológico, aunque la palabra ser, fundadora de la ontología y por lo tanto de la metafísica y de la filosofía en general, aparezca solamente 2 veces o 3 en el texto, la palabra ser realmente está sustituida por el pronombre cual. Ser es un verbo copulativo y copular significa relacionarse, 2 personas o un sujeto con su predicado. Subjectum, en latín, es materia, y el atributo de la materia es el conjunto de cualidades que la materia tiene, su forma. En última instancia, el ser de los filósofos está siendo puesto en cuestión porque el infinitivo sustantivado ser ha sido sustituido poéticamente no por un nombre, de hecho los infinitivos son los nombres verbales o la forma nominal del verbo o sustantiva del verbo, ha sido sustituido por algo que sustituye al nombre. Es la sustitución de la sustitución y un juego de espejo filosófico que solamente en un poema lírico, dramático, podría conseguirse. Me gustaría seguir con esto y darles a ustedes una conferencia, pero ahora Luque me lo tiene terminantemente prohibido. Muchísimas gracias. No sé si te he entendido bien, pero es mi lectura. Sí, que me has entendido bien, sí. Es más, mejor que yo misma. Gracias. Y además, joder, es una caja de sorpresa porque, a ver, lo de FIAM es una cosa que no ha salido por ningún lado. ¿Cómo te has enterado? Pues está en el correo que me ha enviado Almoraima, la culpable. Viene el diálogo entre FIAM y ¿cuál? Ya. Un diálogo dramatizado con sus acotaciones. Es que, claro, ya me acuerdo que lo di para la colección del maquinista y aparecerá allí. Ya. Perdón, es lo que yo he leído. Yo creía, digo, pero bueno, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Qué entresijos se ha metido? Porque Curro tiene muchas partes secretas. Bueno, si tú supieras. Y hablando de pronombres, ¿no? Y de seudónimos, pues ahí hay una... Bueno, y heterónimos, arcones, ¿no? De seudónimos y de heterónimos tiene. Así que entender hilos por su parte gramatical es una de las posibilidades, yo creo que muy, muy acertadas, ¿no? Muy acertadas. Y bueno, y por su ontología, por supuesto. Porque, bueno, eso de deshacerse de la filosofía que uno lleva encima no es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, el proyecto, os voy a hablar un poquito del proyecto de este DVD. En un principio pretendía ser tan solo la edición en vídeo de una lectura en mi voz del libro Hilos seguido de ¿Cuál? Son 2 partes. Pero pronto se escoró hacia la parte de ¿Cuál? Es un personaje que aparece al final del libro. Y se escoró tanto que Aurora no se lo pensó 2 veces y cuando se presentó la cuestión del título que le íbamos a poner a la cosa, ¿no? Dijo, ¿cuál? Claro. Lo de claro lo pongo yo interpretando esa sonrisa suya, la que siempre termina para ella sus frases, ¿no? Con todos sus sobreentendidos. Y pues hay un hilo también en este cuaderno, en este libro, o no sé cómo llamarlo, esta cosa, ¿no? Hay un hilo, y es que tensa o marca la continuidad entre
lo que fue la gestión anterior de Julio Neira y lo que es la gestión actual, porque empezó con Julio Neira y termina con Aurora. A Julio le gustaba mucho la parte de hilos, así que empezamos por ella. Pero a medida que avanzaba el proyecto, cuando grabamos, resulta que Cuál vino a situarse en primer plano. Y paralelamente a esto, tuve yo conocimiento del corto de Samuel Beckett al que se ha referido Aurora ahora, que se denomina Film, y quedé fascinada porque me pareció que el personaje de Beckett guarda una extraña relación de semejanza con Cuál, o Cuál con él. Entonces se me ocurrió que podríamos interponer algunas imágenes de aquel corto en la lectura de hilos, concretamente de la escena primera, que es cuando el personaje camina a lo largo de un muro muy largo con algo que parece proteger en las manos. Me gustaba sobre todo lo del muro, pero claro, estaba el problema de los derechos. Entonces, no sé exactamente, no recuerdo muy bien, pero creo que Gerardo fue quien dijo, ¿y por qué no reproducir la escena? Y aquí en escena entra Gerardo Ballesteros, a quien, bueno, es una de las personas a quien debo agradecimiento, y los agradecimientos los voy a decir ahora porque si no siempre se me olvidan y me causa muchos problemas, ¿no? Agradezco muchísimo a este centro que ha hecho esta cosa porque para mí es un regalo inmenso. Agradezco a Aurora que haya sabido con su celo profesional llevarlo a cabo. Agradezco a Curro que haya sabido meterse a fondo en los entresijos de lo que ha llevado a ello, que es el cuaderno de hilos. Agradezco a Pablo Martínez Rosado, que ha sido coprotagonista y ha hecho de personaje conmigo de Cuál en la película que vais a ver. Agradezco a Gerardo Ballesteros y su equipo de producción, que ha sabido realizar el vídeo magnífico y la película en Super 8, porque claro, después de decir ¿y por qué no realizarlo, reproducir la escena? También dijo, ¿y por qué no en Super 8? Ya, bueno, se desmadró la cosa. Recuerdo que Julio Neira propuso, ¿y por qué no el barrio chino? Aquí hay un barrio chino, no sé si lo sabéis. Es una sola calle, que da al muro de San Julián, por aquí detrás, de carretería. Bueno, pues allí fuimos y allí, entre las ruinas de lo que son ahora pues todas estas casas que se mantienen solo con la fachada, pues hallamos un muro. Y así se hizo. Y Cuál recuperó su maleta, la que llevaba en Bélgica, la carga de pasado de la que se había desprendido en los poemas hilos, que por eso son posteriores. Porque es frecuente, ya os lo digo, ¿me deja algún agradecimiento por allí en la mochila? No, porque es que, claro, no. A ver, el señor Oyarzábal, por Dios, y su equipo, que ha sabido hacer el diseño de esta cosa, ¿no? Tan maravillosamente, ese diseño, ¿no? Tan fantástico. Y luego, pues, Gustavo, el de la imprenta, pues, que está realizando todavía ahora las copias. Seguro que me dejó alguien. No, es que me crea problemas después. Porque yo creo que en los proyectos nuestros, a ver, es como un barco, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco, estamos embarcados, y si, bueno, pues pido a alguien que haga algo conmigo o se pide que hagamos algo conjunto, pues yo entiendo que todos lo hacemos a una y que el proyecto luego es el resultado de todos. Y así que, pues, ¿para qué agradecer nada a nadie, no? Sí, lo hemos hecho entre todos. Pero no es así. Bien, entonces os digo, y esto pues es un poco también un secreto mío, que es frecuente que mis poemas sean formas articuladas de un texto en prosa anterior y que esto suele pertenecer a alguno de mis diarios. Así también fue con los textos de Cuál, que antes de articularse para hilos,
formaron parte de unos cuadernos de la memoria que aún no se han publicado y que llevé durante mis viajes de regreso a esa tierra durante 3 años. Así que esta edición es de alguna manera un rastreo por parajes preliminares al libro Hilos. Y en Hilos, cual, como os leeré algunos poemas, es endeble, nace viejo, camina con dificultad, es casi sabio, casi inocente, se tumba bajo una nube, mengua, se extraña de que las cosas duren, se extraña de sí, se indigna ante la idea de existir, traspasa un umbral con un ojo en la mano. Es un personaje tierno. Y aquí, en cambio, bueno, creo que la película lo cuenta mejor de lo que yo podría decirlo. Lo que sí os voy a contar un poco es su aparición, porque Qual nace en Bélgica, como os dije, durante una estancia en Bruselas que me permitió una organización de poesía neerlandesa. Y cerca de donde yo me alojaba, en la acera de una calle, hay una estatua, la de un perro que orina sobre un póster. Un perro con una oreja caída, con la cola así en alto. Este tipo de perros en Bruselas se le llama zinneke. Es una palabra que en el argot bruselés significa mezclado, sin pedigrí. El término proviene de Zin, que es el nombre del río sobre el cual Bruselas se edificó. Y zinneke es un diminutivo en flamenco que se aplicó a los diversos ramales de ese río y en ese río se ahogaba a los perros sin raza, precisamente. Por eso se les llama zinneke. Los belgas, naturales de Bruselas, también lo suelen utilizar para designarse a sí mismos, porque se sienten orgullosos de no ser de pura raza ni tener que doblegarse por ello a las reglas que la pureza impone. Y a mí me crió un zinneke. Tenía una oreja rota y la cola levantada, como todos los zinneke, y cuidaba de mí. Y me apoyé en su lomo para dar mis primeros pasos a lo largo de la zinneke, que aún pasa cerca de donde yo pasé mis primeros años. Y en la soledad de aquel frío invierno de la estancia mía en Bruselas, me di cuenta de que necesitaba un personaje en el que apoyarme, que me hiciese compañía. Y no había nada ni nadie tan cerca como aquel perro de bronce de la rue de Chartres. Así que al personaje, en un primer momento, le llamé el Zin. Y el Zin se subió conmigo al tren para recorrer mis paisajes de infancia. Y cuando fue desprendiéndose poco a poco de su imagen canina y se fue haciendo más parecido a mí, es decir, más parecido a cualquiera de los que soy o puedo ser, cobró su verdadero nombre. Se llamó Qual. El otro día leí un párrafo de Kundera en el que dice que la etapa lírica es una etapa adolescente, porque el autor solo se cuenta a sí mismo. La poesía lírica sería, según él, una escritura adolescente. En la prosa, en cambio, en la novela, que por supuesto él hace novela, claro, el autor mira al exterior, escribe acerca de los demás, y esa es una actitud de madurez. Un autor llega a la madurez, según Kundera, cuando cambia la lírica, es decir, la expresión de las propias emociones, por la prosa. Bien, pues yo creo que la escritura poética o poemática, que me gusta más, llega a su madurez cuando haya la manera de decir a cualquiera a partir de la propia existencia.
cuando el autor no se ocupa, en efecto, de sus propias emociones, sino de todos nosotros. Y sobre todo, cuando la razón de la escritura poemática deja de ser el mírame, mírame, mira lo que yo hago, de quien escribe, sino el tema que tiene entre manos. Entonces, hay madurez. Y hay madurez no solo de un poema o de un escritor. Yo me estoy refiriendo a la poesía en sí misma, es decir, al hacer de la escritura poética. En nuestras manos está, hoy en día, ahora, ¿no?, convertir, si es que podemos, lo que queda de lírica o de adolescencia poética en una poesía madura. El tema es importante, porque el tema es mi tema es quién somos. Bien, y entonces, yo no sé si lo he logrado esto, pero por lo menos es una declaración de intenciones. Y os voy a leer algunos de los poemas. No sé por qué he leído todo el papel sin ponerme las gafas y ahora me voy a poner las gafas para leer los poemas que me conozco mejor. Pero bueno, cosas de cual. Cosas de cual. Aquí. Dime lo que he de hacer. Las palabras se agolpan. Dime algo, dice él. A mí me parece que no dejo de hablar. No obstante, cuando lo intento, dice, oigo como un gemido, tan solo un gemido que arrastra el llanto. Dime lo que he de hacer. Llévame a donde me digan lo que he de hacer. Sus ojos, tus, sí, cálidos, ojos lago, ojos aquí, como los niños y los idiotas. Por eso tus ojos, para quedarme, para seguir aquí, para aguardar aquí. ¿Aguardar qué? No importa, para aguardar. Ni dentro ni en superficie, aquí donde los niños y los pobres de mente. Un aquí que se prolonga en tus ojos, sus ojos, para poder quedarme. Dime lo que he de hacer. Escribo, porque tal vez no hablo. No me sueltes. El pez. Volver a las palabras, creer en ellas, poco, solo un poco, lo bastante como para salir a flote y coger aire y así poder aguantar luego en el fondo. Volver a las palabras con voluntad de sentido, boqueando, pez en la orilla común de los creyentes. Volver, decir superficie, escribirla. No, lector, no deslices tan rápido tus ojos por la página. Nada te obliga a terminar de leer este texto. Puedes dejarlo. Muchos lo habrán hecho antes de haber llegado a estas líneas. He dicho superficie. Vuelve atrás. Detente. Piénsalo. Piénsatelo. He escrito la palabra a palabra y estoy tratando de decirte algo que no acierta a decirse. Entonces digo impotencia. Tú sabes lo que es la impotencia. A buen seguro, alguna vez la habrás sentido. Ahora te pido que despojes la impotencia de la palabra que la nombra y te quedes sintiéndola tan solo. ¿Lo consigues? Tal vez no sea para ti ahora tiempo de impotencia. Se deslizan tus ojos por los caracteres impresos y sientes cierto placer en esta redundancia de lo escrito. Los óvalos te tientan. Aproxímate, lector, mira por ese pequeño orificio, adéntrate, hay abismo. ¿Abismo? Hay vértigo. Repite entonces conmigo, infinito.
Di infinito, repítelo. No dejes de decirlo hasta que pierda sentido la palabra infinito y te encuentres en el vértigo desprovisto de pértiga. Entonces, di infinito. Pronúncialo. Pronúncialo de nuevo, despacio, con voluntad de sentido, como al principio del mundo o del poema, para volver en superficie por un tiempo, para hacer el tiempo brevemente. Siempre están los hilos, la maraña de hilos que la memoria ensambla por analogía. De no ser por esos hilos la ¿existencia? Todo sería un cúmulo de fragmentos. ¿Fragmentos? Bueno, destellos si se quiere. Todo sería destellos, inconexos. Inconexo. Palabra sin referente, vacía, tanto como infinito, inaudito, inmutable, inextenso, ilimitado, etcétera. Etcétera también, como los atributos de Dios, palabras que entorpecen las cosas en lo dicho. Inconexo es ver algo conectado a otro algo del que luego se separa. Inconexo es decir la distancia sin perder de vista lo contrario, imposible entender sin imagen. Así pues, los hilos, la maraña, eso al despertar. La cabeza, por tanto, en la almohada, los ojos, a veces entreabiertos para la claridad, a veces cerrados, estirando los hilos. ¿Cuál extrañado de? Extrañado de que algunas cosas duren. Por ejemplo, la lámpara en el centro del techo. Y el techo, claro, año tras año, duran. Durar. Durar es de memoria. La mirada, otro día, otra noche, otro año, colgada de la lámpara. ¿Cuál? Con un ojo en la mano, traspasando el umbral. ¿Cuál a pasitos? Pequeñas sacudidas, apresuradas, tibias, apenas la anchura de una losa de media losa, de un pie de medio pie, huesos flexionados unos sobre otros, otros sobre el pie, falanges encogidas, artesanía del andar caduco asomado a su abismo, el filo de la acera, ahí detenido, cabeza a media tarde inclinada, temblor en la cintura, la mano sobre el fémur sosteniendo perpleja la vestimenta. A media voz en la luz que no cesa, la vejez es un tono más oscuro tan solo que en el rostro se extiende y lo conquista. ¿Cuál? Espalda encorvada, asiste emboscado, conteniendo cigarras en la tráquea. ¿Cuál extrañado ante otro? Extrañado de ser otro ante otro. Estima la quietud de la sombra bajo un pino, la ocupa, aprende a menguar con ella. ¿Cuál a dos palmos suspendido por debajo de sí? El sí arriba, como nube o nubarrón, oscuro. ¿Cuál boca arriba, esperando el aguacero? ¿Cuál junto a indignado? Existir no es digno. Por eso junto a indignado. ¿Cuál cabeza en alto, erguida sobre el cuello, sobre
elevada, mentón paralelo al suelo. También los párpados a los pies paralelos, que siguen en el suelo los pies. Agravio de la parte superior con las extremidades inferiores, la dignidad. ¿Cuál junto a indignado? De existir. Tal vez considerar la retirada dignamente. Aprender a cerrar con dignidad. Ojos al bies, como a quien no le incumbe. Pulgares abrochados al chaleco. Modalidad romántica, tardía. Imposible oficiar sin atuendo apropiado. ¿Y cuál en ropa interior? Por el aire, espeso, canicular, impropio. ¿Impropio? Borrar impropio por el aire, residual. Ser pájaro, ¿cuál considerando? Andar desnudo, las heridas cauterizadas por el aire, entre las plumas disimuladas, cuerpo sin carga, movimiento, ser de vuelo, ser pájaro. Tener por límite tan solo la helada imprevista o la bala o el ansia de la carne por otra carne ajena, presagiando la urgencia de las migraciones. ¿Cuál? Aleteo, un rumor de horizonte en el pulso batiendo. ¿Sí? ¿Remato? Venga. ¿Cuál admirando el balanceo de los cuerpos, o mejor dicho, su impulso, su disposición a cumplirse en la traza de la música, en el dulzor del aire, ligereza envolvente? ¿Cuál contempla la sutura delgada de sus labios contra el paisaje, continuando el trayecto de la elipse en torno al mentón, concluyéndola, el paisaje huyendo? Ah, sí. Me faltaba un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Un momento que se repite la palabra. Cada semana me tomo autor, poesía y la Señor, bueno, gracias. Ya me pongo a hablar de